Hola, Caro. Hola Gaby, ¿Cómo ¿cómo estás? bien, ¿y tú? Muy bien, Es- expectante. Estoy aquí con cara de fin de jornada. Así que bueno, feliz de tenerte, Caro, acá para cerrar con este tema que en realidad creo que ha sido súper bueno que esté a final de la jornada. Cuando hice el programa, la verdad es que nunca pensé que iba a calzar por lo menos el primer día tan perfecto, porque la verdad es que todos a lo largo del día han hablado sobre la importancia de las creencias y de cómo finalmente es necesario identificarlas y trabajar en ellas para poder avanzar. En la mañana vimos, tú estuviste ahí en algunas y vimos autoconocimiento, después nos pasamos por talento, luego con Nico vimos propósito y luego propuesta de valor y entonces en toda esta línea finalmente las creencias se fueron repitiendo, así que no podía ser mejor terminar la jornada hoy día para poder explicar un poco de qué son las famosas creencias. Primero, porque yo creo que no todo el mundo tampoco sabe lo que son las creencias. Tú eres coach, yo estudié coaching también, entonces, claro, desde ahí nosotros estamos mucho más familiarizados con el concepto, pero no todo el mundo. Contarles también que, bueno, Carolina trabajó mucho tiempo en el mundo corporativo, también en recursos humanos, en el área de selección. Ella les va a contar un poquito su historia y hoy día también trabaja en empleabilidad. Así que, Caro, te dejo. Entonces, va a ser el mismo formato de todas las charlas anteriores, 45 minutos, para que presentes y los últimos 15 minutos para responder preguntas. ¿Bien? Perfecto. Voy ahora también a compartir pantalla. Espero que se vea bien ahí. Cualquier cosa tú me dices. Sí, te dejo, compárteme al tiro para autorizar acá y ahí ya te dejo liberada. Em, la verdad es que no puedo ver ahora muy bien cómo No, pero acá ya compartir. recién me apareció. Ahora se salió de nuevo. No me deja ver la PPT. ¿Qué necesitas? Ahí sí, ver la PPT, ¿la puedes ver? Ahora sí, ahora me aparece. ¿Sí te aparece? Me aparece, estoy viendo tu pantalla completa, entonces ahora pones modo presentación y te dejo Ya, solita. perfecto. Buenísimo. Muchas gracias, Gaby. Bueno, primero que nada, bienvenido, bienvenida a ti que estás aquí hoy escuchando esta charla. Mi nombre es Carolina Burjar y la idea es que puedas empoderarte, ¿cierto? Estaban hablando justo antes de esto y es obviamente para qué conocer tus creencias limitantes es para poder tener más poder sobre ti mismo, más energía, más orientación al logro, ¿ya? Entonces, la charla de hoy es transforma las creencias limitantes que te impiden crecer laboralmente. ¿Ya? ¿Con qué lentes, creencias ves la realidad? ¿Ya? Bienvenido a este viaje de autoconocimiento. Esto es lo que vamos a ver hoy y vamos a profundizar. ¿Ya? ¿Por qué es importante esta información para ti? Porque puedes estar muy cansado, sientes que ya no tienes energía para seguir buscando trabajo, por ejemplo, o para moverte de posición, sientes que no estás motivado ni reconocido en tu trabajo actual o reconocida. Has intentado infinitas veces enviando currículum, reuniones de red, LinkedIn, ya no sabes qué hacer. Cada día es una lucha. Te cuesta incluso levantarte. Sientes que te estás drenando internamente, te dejas llevar por lo que te dices. Siente que no tienes foco, estás triste, molesta, molesto, con rabia y amargura. Hoy te quiero mostrar que hay más. ¿Por qué esto es importante para mí? Ya, esto antes de un proceso de coaching y mientras estaba, como decía Gaby, en el mundo corporativo, me pasaba mucho que me dejaba llevar por la opinión de otros o por lo que la sociedad esperaba de mí. No valoraba mi propia opinión, no tenía claro lo que quería en mi vida, no estaba conectada a mi propósito, no reconocía mi aporte en la empresa con mi trabajo. Vivía, como se dice, desde la banca, ¿cierto?
como en términos futbolísticos, como una víctima. Siempre trabajando en excelencia, pero pensando que lo que pasaba no dependía de mí, dependía de otros. Me puse a hacerme las preguntas, ¿cierto? A raíz de un proceso de coaching bien extenuante y muy poderoso, me hice las preguntas que siempre me debí preguntar, ¿cierto? Me las hice cuando estaba en la adolescencia, pero después en el camino como que me fui perdiendo un poco de esta información. Y me hice la siguiente pregunta: ¿qué quiero lograr al final de mi vida? ¿Ya? Me empecé a hacer estas preguntas. ¿Quién soy? ¿Qué quiero de mi vida? ¿Qué es importante para mí? ¿Cómo quiero trascender? ¿Cuáles son mis creencias sobre la vida? ¿Ya? Y preguntándome sobre las creencias de la vida, empecé a interiorizarme mucho más sobre el diálogo interno, que obviamente dada mi carrera, que soy psicóloga, ¿cierto?, de formación clínica con foco psicoanalítico, y después de eso, en el fondo, fui trabajando también con programación neurolingüística sobre el diálogo interno y después este proceso de coaching transformacional. Te cuento un poco de mi recorrido o desde dónde te hablo cuando te hablo, ya que esto para mí es demasiado importante porque cuando yo voy a una charla me gusta saber quién es la persona que está detrás de esa charla, de dónde me está hablando, ¿ya? Soy psicóloga, ¿cierto?, de formación clínica con un magíster en psicoanálisis, ¿ya? Después de eso me especialicé, bueno, durante la psicología, yo un poco ratón de biblioteca, me especialicé como máster y trainer y coach en programación neurolingüística. Máster y coach en PNL es mucho más como, máster es conocerte a ti, trainer es de entrenar a otros y coach tiene que ver con los procesos uno a uno en programación neurolingüística. Después me formé en coaching transformacional y actualmente me estoy formando en creación consciente porque siento que es fundamental a la hora de generar los resultados que yo quiero generar, ya sea en la empleabilidad o en la vida. Preguntarme primero qué es lo que yo quiero crear, ¿ya? 12 años trabajé en empresas nacionales y multinacionales en Chile, en Australia y en Estados Unidos. Y también en estos 3 años de emprendimiento, una vez que renuncié a la empresa que amaba, que hasta el día de hoy amo, ¿ya? Creé mi empresa de entrenamiento, que se llamaba Blooming Consultores, ¿ya? Duró 1 año, y después me reinventé y ya llevo 3 años trabajando en empleabilidad con foco en la autoestima laboral, ¿ya? Y he trabajado con personas, ¿cierto?, de Chile, Brasil, Colombia, Estados Unidos, Panamá y México, ¿ya? Y también he dado entrenamiento fuera de Chile. Y estoy hoy aquí en esta charla Summit de empleabilidad, cómo transformar tus creencias limitantes que te impiden crecer laboralmente. Mi trabajo, mi pasión, en mi carrera, ¿cierto?, entrevisté más de 2.000 personas, gestioné la capacitación de más de 3.000, ¿cierto?, personas y llevo más de 500 personas en 3 años, ¿cierto? En general atendía, ¿cierto?, hasta octubre, digámoslo como es, 20 personas a la semana y capacitado más de 500 personas en talleres en Chile y en el extranjero. ¿Qué es lo que creo? Que esto para mí es clave y hoy día lo decía Nicolás, ¿cierto? De Pegas con Sentido, los valores de una persona, ¿en qué creo? ¿Cierto? Yo creo que las personas al obtener nuevas distinciones de la realidad pueden acceder a su máximo potencial y lograr resultados extraordinarios. ¿Cuál es mi visión? Un mundo de personas conectadas consigo mismo y consigo mismas que tomen acción para lograr cambios e impactar positivamente en sus trabajos y vidas, creando así un mundo al que amen pertenecer, ¿cierto? ¿Y por qué pongo este cofre, ¿cierto? Este baúl de tesoros. Para mí las personas ya son valiosas, cualquiera que sea, solo por el hecho de existir. El oro ya está en ellos y en ellas, solo tienen que reconectarse o redescubrirlo. Ya, mis principales focos, ¿cierto?, son autoestima profesional, empleabilidad, autoliderazgo y desarrollo de carrera. Voy a poner aquí WhatsApp, cualquier cosa, si me quiere escribir la Gaby. Ok, ¿cuál es el recorrido de hoy? La importancia, me encantaría hablar mucho más, pero tenemos 1 horita,
¿ya? ¿Cuál es la importancia de reconectar con quienes somos, nuestro propósito, cuáles son nuestras creencias? La importancia de definir mi objetivo y el trabajo que quiero lograr mucho antes de ponerme a pensar en mis creencias, porque lo que yo quiero lograr, primero lo tengo que crear y después yo me voy preguntando qué me puede estar bloqueando de lograr ese objetivo. Después, ¿qué es una creencia? ¿De dónde vienen las creencias? ¿Cuáles son las creencias que yo les digo víctimas, ¿cierto? O contractivas, y las creencias protagónicas. También vamos a ver que las creencias están asociadas a emociones que son expansivas y contractivas, y cuáles son las frecuencias que están asociadas a las emociones y qué impacto puede tener en nosotros. Y al final, quédate porque hay un regalo para ti, un ejercicio práctico de 7 pasos para transformar una creencia limitante y un bonus, si alcanzamos por la hora, de un ejercicio de niveles de atracción. ¿Ya? Voy a ir viendo el celular, cualquier cosa. Ok, primer foco. ¿Qué trabajo quiero yo crear? Eso es lo demasiado importante. He conocido muchas personas que llegan incluso, que son desvinculados y llegan al final a lo mejor como de sus carreras y dicen, ¿sabes que nunca me hice la pregunta de qué trabajo quiero crear? ¿Para qué soy bueno? ¿Cierto? ¿Para qué vine a entregar a esta tierra? ¿Cuál es mi misión, propósito? ¿Cierto? Lo primero es que yo tengo que decir desde el soñador, ¿cierto? Esta es la estrategia de creación de Walt Disney, que la habla mucho la programación neurolingüística, que es desde el soñador. Visualizar y conectarme al trabajo que yo quiero lograr. Primero visualizar desde el soñador, donde no hay espacio para el realista y no hay espacio para el crítico. Los dejo de lado y solo me conecto al sueño, ¿cierto? Después yo me empiezo a conectar al realista, ¿cierto? Cuando empiezo a verbalizar lo que yo quiero y escribir, dibujar, ¿cierto? También si eso te funciona y si eres muy visual, específicamente lo que quieres en ese trabajo, ¿cierto? Por ejemplo, estoy trabajando en una oficina de estas características, lo que estoy haciendo tiene que ver con esto, las personas con las que me relaciono hacen esto y esto otro, tengo un cargo a lo mejor más bien jerárquico, o tengo un cargo que es de manera horizontal, trabajo en una multinacional, en una empresa nacional, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿En qué área de la empresa? ¿Cierto? Empiezo a definir claramente ese objetivo, ¿ya? Porque yo tengo en mis manos el poder de crear mi realidad. Y si yo tengo en mis manos el poder de crear mi realidad, yo lo tengo que escribir con lujo de detalles, cosa de que si me aparece esa oportunidad, yo voy a ir por esa oportunidad. Y cierto, la voy a crear día a día con todas mis decisiones, ¿ya? ¿Por qué yo le digo mucho a las personas que trabajan conmigo que lo escriban y lo dibujen? Porque nuestro cerebro se demora un aproximado de 10 segundos en olvidarse de cierta información. Entonces yo tengo que recordarle constantemente, ok, este es el foco, y mi mente, que es como un caballo loco, ¿cierto? Que se va para todos lados, yo le digo, caballo, ¿cierto? Que es mi mente, allá está el foco, vamos para allá. Y día a día vamos para allá, y vamos para allá, y vamos para allá. Yo necesito tener esa luz prendida, ese foco, es el que quiero crear. Entonces, día a día, prender el foco, día a día, mirar lo que yo quiero crear. Por eso hay que escribirlo, por eso hay que dibujarlo, collage, hay un montón de técnicas. Después, identifica y escribe algún set de creencias limitantes, y hoy día para eso estamos hoy, ¿cierto? ¿Qué es lo que te dices respecto de no lograr el trabajo que anhelas? ¿Ya? ¿Qué es lo que te dices respecto de no lograr el trabajo que anhelas? En eso vamos a profundizar el día de hoy, ¿cierto? En el paso 3 aquí. ¿Y cómo puedo identificar mis creencias limitantes? Y aquí tú puedes sacar lápiz, papel, ¿cierto? ¿Cuál es tu principal miedo a la hora de encontrar trabajo? Aquí yo voy a empezar a conectarme a mis creencias limitantes. El miedo es una emoción que en el fondo aparece cuando yo estoy conectado a mis creencias limitantes. Ya lo vamos a ver en profundidad. ¿De dónde crees que viene ese miedo? ¿Cuál será la intención positiva de ese miedo, la razón de existir de ese miedo?
¿Y qué nueva creencia o frase de poder puedes incorporar en vez de esta creencia que te provoca el miedo? ¿Ya? Esto lo vamos a ver al final, pero son preguntas iniciales para que tú te vayas abriendo en el fondo, ¿cierto? Tu perspectiva sobre tus creencias limitantes. Muchas veces yo pregunto, ¿cuál es tu creencia limitante? Las personas no la saben. ¿Qué te motiva día a día? ¿Cuáles son tus creencias empoderadoras? Tampoco las reconocen porque algo que es muy importante, que es el diálogo interno, no lo aprendemos muchas veces ni siquiera en psicología. Yo lo aprendí en programación neurolingüística. Entonces, algo que te quiero comentar. ¿Cómo se generan tus creencias? Algo que te quiero ir explicando, ¿cierto? ¿Qué es una creencia en programación neurolingüística, cierto? ¿Qué es lo que dice la PNL respecto de las creencias? Y yo amo la PNL, soy una PNL lover. ¿Ya? Dice, las creencias son generalizaciones que nuestra mente crea para entender la realidad. Robert Dilts, que es uno de los creadores de la programación neurolingüística, dice, una afirmación personal es una creencia, ¿cierto? Una creencia es una afirmación personal que consideramos verdadera y que, consciente o inconscientemente, afecta la percepción que tenemos sobre nosotros mismos. Son normas de nuestra vida, las reglas según las cuales vivimos. Estas reglas pueden ser liberadoras y potenciadoras y darnos permisos para lograr nuestros objetivos. Y también pueden ser limitantes y nos alejan de lo que queremos lograr. ¿Cómo se generan estas creencias? Esto es a modo, en el fondo, de mostrarles distintas formas de percibir las creencias, ¿cierto? Tus creencias también, o sea, están gatilladas, ¿cierto? Y están dentro de tu mente, ya que desde el psicoanálisis se dice aparato psíquico. Le llaman aparato psíquico y tiene una estructura particular, donde está el consciente, subconsciente, el inconsciente, ¿cierto? Y el consciente es todo aquello de lo que yo me doy cuenta en un momento en particular. 2 más 2 son 4, tengo que sacar la cuenta, tengo que pagar la luz, ¿cierto? Eso está en mi consciente. En mi subconsciente es aquello que tengo disponible, pero que tengo que recordar, ¿cierto? Lo tengo que traer a la conciencia. Y lo inconsciente son aquellas cosas que no son accesibles a nuestra conciencia, ¿ya? Y que solo a través, como dice el psicoanálisis, a través de los chistes, a través de los sueños, ¿cierto? A través de los lapsus linguae, por ejemplo, aparecen, ¿ya? Esto es el inconsciente. Hoy día vamos a conectarnos con 2 partes del aparato psíquico, que es el consciente y el subconsciente, ¿ya? ¿Cómo identifico estas creencias limitantes? Es muy importante que tú día a día empieces a identificar tu diálogo interno, ¿cierto? Eso que te dices a ti mismo, ¿cierto? Muchas personas lo atribuyen a cosas externas, algo que no les pertenece, pero son tu comunicación contigo mismo, ¿cierto? Lo que te dices. Por ejemplo, ahora puedes cerrar los ojos y decir, ok, ¿qué estoy diciéndome a mí mismo en este momento? Puedo decir, ok, a lo mejor hace frío, me interesa esta charla, mira la foto de Freud, por ejemplo, qué divertida, ¿cierto? Eso es lo que yo me estoy diciendo, ¿ya? Y como dice acá, puede ser el diálogo interno nuestro mejor aliado o nuestro peor enemigo. Puede llenarnos de posibilidades y alternativas y dificultarnos la vida y bloquearnos cualquier posibilidad. ¿Ya? En general hay personas que son de diálogos internos muy negativos, que están en el polo negativo, y personas que están en el polo positivo, 100%, que obviamente también hay que tratar de ser equilibrado en todo, ¿ya? Tener un poco de los dos, porque el diálogo que te dice, oye, por aquí no cruces la calle, no es bueno que cruces en este momento, también tenemos que escucharlo, ¿ya? Entonces, ¿cómo se generan las creencias? Lo primero que yo tengo que saber que ese diálogo interno que yo tengo no es porque sí, ¿ya? Hay una máxima de la programación neurolingüística que dice, el mapa no es el territorio. Cada persona tiene una representación del mundo en el cual se desenvuelve o modelo de mundo el cual genera ciertas conductas, ¿cierto? Estas representaciones mentales cada individuo tiene, dependen de sus experiencias, vivencias, cultura, fisiología, entre otros. Esto dice Bandler y Grinder, que es uno de los precursores de la programación neurolingüística. Entonces está la experiencia en sí, espero que se pueda ver porque está en gris. Está la experiencia en sí, ya como profundizando en el mapa no es el territorio.
la experiencia en sí, yo tengo unos filtros, ¿cierto? Y después yo me hago un mapa de la realidad. Entonces, es como que tú llegas a la vida, ¿cierto? Esto se lo dicen algunas teorías psicológicas como una tabula rasa, como una hoja en blanco, ¿cierto? Y va aconteciendo tu vida y tú vas dibujando ese mapa, ¿ya? Ese mapa de la realidad. Y ese mapa de la realidad está lleno de creencias. Esto es bueno, esto es malo, esto es rico, yo soy bueno para las matemáticas, yo soy malo o mala para la filosofía, qué sé yo. Entonces, yo voy llenando ese mapa de la realidad con creencias que me posibilitan ciertas acciones y que me detienen para otras acciones. Entonces, realidad más filtro es mi mapa de la realidad. Entonces, estas creencias se van generando, no son porque sí, ¿ya? Se van generando con tu fisiología, sentido, con tu lenguaje, con tus características personales y la cultura y contexto en la que tú naces. Por ejemplo, un chileno probablemente va a pensar muy distinto a lo mejor de una persona que vive en Inglaterra, ¿cierto? O un alemán, o una persona que está en Asia viviendo, porque son culturas muy distintas y esas culturas van moldeando también nuestra realidad. Fisiología sentidos tiene que ver con, por ejemplo, si yo soy una persona más visual, si soy una persona más kinestésica, ¿cierto? Como más de tacto, o soy una persona más auditiva, mi realidad y mis creencias van a estar muy relacionadas a eso, ¿ya? Y obviamente las características personales. Y además de esto, y esto podríamos estar días y días hablando de esto ya, pero también tiene que ver mis creencias personales con el contexto, ¿cierto? En el que yo nací y en el que me desenvuelvo, ¿cierto? Y me desenvolví toda mi vida en este camino, ¿verdad? Los comportamientos y conductas que yo voy teniendo en ese lugar y el input y output que yo voy recibiendo de mis conductas, las habilidades y capacidades que yo tengo y lo que yo veo que soy bueno y no soy bueno. Aquí están las creencias y valores que en el fondo también, o sea, todos estos como que conversan entre sí, podríamos ver, podría ser como un círculo también, ¿ya? Creencias y valores, ¿cierto? Que tienen que ver con mi identidad y mi trascendencia. Entonces, por ejemplo, las creencias tienen que ver con el contexto, comportamiento, habilidades que yo tengo, yo creo algo de mí, y estas creencias que yo tengo a largo plazo, ¿cierto? Van a formar mi identidad. Y mi identidad, si yo me conecto a mi trascendencia, a lo que yo quiero generar en este mundo, a lo que yo creo que va a pasar después de que yo deje de vivir en este mundo, me voy a conectar con esa trascendencia, ¿ya? Entonces, muy importante que, por ejemplo, si yo creo que después de esta vida hay otra vida, yo voy a tener creencias que están asociadas a esa trascendencia y que a lo mejor van a hacer que yo tenga una forma particular de ser, a lo mejor imparable, y a lo mejor inexplicable desde el mundo del contexto y de comportamientos, porque va a decir, ¿por qué esta persona está haciendo esto que a lo mejor podría estar haciendo otra cosa? ¿Cierto? Ejemplo, decidí salvar a personas de, no sé, África. ¿Por qué esta persona está haciendo eso? Es porque a lo mejor hay una creencia que tiene de que esa persona quiere crear un mundo mejor día a día y quiere específicamente trabajar con las personas de ese continente, porque quiere trascender en la vida de esas personas y quiere trascender su vida, quiere dejar un legado en esta tierra. Y aquí pregunta como para ir, como, no sé si, bueno, pueden ir como a lo mejor comentando también, pueden ir haciendo preguntas desde ya en el chat y las vamos a ir contestando al final, ¿cierto? En los últimos 15 minutos con Gaby. ¿Qué aprendes sobre de dónde se generan tus creencias? Ya como un pequeño break para retomar un tema que viene después, ¿ya? ¿Qué aprendes de dónde se generan tus creencias? Tiene que ver con tu historia, tiene que ver con tus creencias sobre cómo quieres trascender, sobre qué piensas de ti, ¿cierto? No son porque sí. Y ya que vimos de dónde vienen las creencias, vienen de tu historia, también puedes empezar a hacer una distinción ya de estas creencias que vienen de tu historia, de tu camino, de ir anotando este mapa, de ir creando tu mapa. Creencias, víctima,
creencias protagónicas, ¿cierto? Yo en mi vida puedo vivir desde la víctima, ¿cierto? O puedo elegir vivir desde el protagonista. Entonces, las creencias que yo voy a tener viviendo desde la víctima y las creencias que yo voy a tener viviendo desde el protagonista, mi vida son totalmente distintas. Una víctima ve las cosas desde la banca, las cosas le pasan, los demás tienen la culpa, siente impotencia, culpa, resentimiento, resignación, falta de control, miedo, envidia, falta de energía, destructividad, desprecio de sí mismo. Y una persona que vive desde el protagonista está interpretando su vida desde el rol principal. Es un generador de lo que le sucede en su vida. Se pregunta qué puede hacer para resolver. Reconoce su poder, su responsabilidad, genera paz, optimismo, control, confianza, orgullo, entusiasmo, creatividad, autoestima. Una víctima va a ir viviendo, ¿cierto?, desde un falso self, desde una máscara. Y esto lo escuché hoy día también en la mañana. Conciencia de separación, cree que hay una separación, culpa, hostilidad, resentimiento, orgullo, queja, celos, ira, poder, ¿cierto? Materialismo, locura, guerra, frialdad. Orientado al pasado o al futuro, ya no está en el aquí y ahora, por eso la importancia del mindfulness, de estar aquí y ahora, ¿cierto? Intolerancia, egoísmo, autonegación, intolerancia social, vivir haciendo, ¿cierto? Solo leer la víctima ya me cansó. Imagínate esa persona cómo vive su vida, ¿cierto? Todos tenemos un poco de víctima, ¿ya? La idea es, en el fondo, separar las aguas y saber cuándo estoy en víctima y cuándo estoy en protagonista, y ojalá estar el mayor tiempo posible en protagonista. Protagonista habla del verdadero ser, nosotros, unidad, comprensión, amistad, perdón, amor, gratitud, felicidad mutua, felicidad, humildad, sabiduría, paz, simpatía, orientado a la hora, estoy aquí, me hago presente, ¿cierto? Tolerancia, todos importamos, altruismo, autoaceptación, aceptación social, simplicidad, ¿ya? Clave protagonista, altruismo, un dador, ¿cierto? Víctima, tomador, ¿cierto? Toma, egoísmo. Altruismo versus egoísmo. Ahí tú puedes saber si una persona vive de la víctima o desde el protagonista, esa es clave. Víctima, ¿cuáles son las creencias que están detrás de todo lo que vimos? Soy una víctima de mis circunstancias, vivo la escasez, nunca nada es suficiente, cometo errores y fracaso a menudo, lucho y trabajo para sobrevivir, al menos soy mejor que otros, ¿cierto? Soy complicada, complicado. ¿Qué dice el protagonista? ¿Qué cree el protagonista? Yo creo mi propia realidad, vivo en abundancia, siempre hay suficiente, estoy en el camino cierto al ritmo correcto. Tengo confianza en hacer lo que amo. Todo el mundo tiene su lugar, ¿cierto? Soy feliz. Y estas creencias, como de solo leerlas, ya pudimos ver que tienen una vibración, tienen cierta energía. Es cosa de ver solo cuando yo estoy en una creencia limitante, ¿cierto? Una creencia contractiva, ¿cierto? Que voy a sentir miedo, ¿cierto? Y voy a tener energías de baja vibración. No van a ser expansivas, va a ser contractivo. Y el amor, ¿cierto? Que son las creencias expansivas, las creencias protagonistas, ¿cierto? Van a tener un campo energético mucho más amplio y me van a permitir conectarme a muchas más posibilidades, ser un canal, ¿verdad? Y aquí, en el fondo, desde otra forma de verlo, ¿cierto? También está este resultado del doctor David Hawkins, ¿cierto? Que él hizo una medición, ¿cierto? Él es un psiquiatra, sobre la frecuencia de las emociones, ¿cierto? Y él prueba que todos los objetos poseen energía y esta energía vibra con lo que se conoce como la escala de conciencia, ¿cierto? Demostró que la conciencia y por lo tanto cada emoción humana tiene una vibración en la misma manera exacta que la materia lo hace. Las emociones duras como la tristeza, la culpa, la humillación vibran en frecuencias bajas. Mientras tanto, sentimientos como el amor, la felicidad vibran, ¿cierto?, a frecuencias más altas. Entonces tenemos la iluminación, obviamente, que no todos vamos a ser iluminados, ¿cierto? Pero quizás vamos a tener chispas a lo mejor de iluminación. Tiene una frecuencia de 700, ¿cierto? A diferencia de vergüenza, que tiene 20, culpa, apatía, aflicción, miedo, deseo, ¿cierto? Enojo, orgullo, coraje, ¿cierto? Que tiene una baja frecuencia. Esto tú lo puedes probar contigo. ¿Qué pasa esos días que dices, pucha, no me quiero levantar, no hay nada importante que hacer hoy? Resignación, ¿cierto?
te tiras para abajo, literalmente sientes como estas creencias limitantes te tiran para abajo y no te dejan lograr tu objetivo. En cambio, si yo me levanto desde la gratitud, ¿cierto? La gratitud tiene un poder infinito. Si yo me conecto desde la gratitud, ¿cierto? Al día de día, ¿por qué? A ver, ¿por qué estoy agradecida al día de hoy? ¿Sabes que estoy viva? Estoy respirando, no estoy enferma, estoy sana, listo, no necesito nada más. Estoy vibrando desde la gratitud, desde el amor, desde la alegría, ¿cierto? La gratitud es una conexión a la alegría. Y cada emoción, además de tener una vibración, ¿cierto? Como tal, va a vibrar en nuestro cuerpo, ¿cierto? ¿Y por qué estoy hablando de las emociones? Porque están ligadas directamente con las creencias, ¿cierto? Entonces, cada una de las emociones va a tener un mapa corporal de las sensaciones y vibración que voy a generar en mi cuerpo. Entonces, el amor, ahí podemos ver, es expansivo, ¿cierto? Enciende, activa más zonas en el cuerpo y, por ejemplo, la depresión va a activar o va a bajar, ¿cierto? No va a activar, todo lo contrario, ¿cierto? El cuerpo, ¿ya? Ok, entonces tenemos emociones expansivas y contractivas, ¿ya? Como lo estamos viendo ya esto como desde varios distintos paradigmas. Y las emociones expansivas, y para que tú las empiezas a dividir en el día a día y sepas, ok, estoy desde la víctima, estoy desde el protagonista, estoy desde lo expansivo, estoy desde lo contractivo, ¿cierto? La alegría, el amor, el alivio, el apego, la armonía, la calma, el cariño, la compasión, el deseo, el entusiasmo, la empatía, felicidad, optimismo, pasión, placer, plenitud, regocijo, satisfacción, seguridad, serenidad, sorpresa, templanza, ternura, tranquilidad, esperanza, tienen una vibración expansiva, ¿cierto? ¿Y por qué los nombro? Porque esto es el diccionario emocional y que muchas veces, como no nos enseñan inteligencia emocional, no nos damos cuenta desde qué emoción estamos viviendo, ¿cierto? Desde lo que yo me estoy diciendo, qué tipo de emoción me está generando. Si yo me digo, no eres suficiente, no vas a lograr, te va a ir pésimo en esa presentación, yo voy a estar con una energía contractiva y no voy a poder, en el fondo, ni siquiera a lo mejor presentar tranquilamente. Si yo estoy en cambio, si estoy en una emoción contractiva, voy a estar desde estas emociones. Por ejemplo, aburrimiento, angustia, ansiedad, apatía, asco, asombro, que también puede ser positiva, celos, culpa, decepción, depresión, desamparo, desamor, desánimo, desesperación, dolor, envidia, hostilidad, humillación, impaciencia, indiferencia, indignación, insatisfacción, ira, melancolía, miedo, odio, pánico, pena, pereza, pesimismo, rabia, rencor. Aquí pareciera que hubieran más emociones contractivas que expansivas. Mi teoría es que el ser humano tuvo, en el fondo, en su historia, que tener estas emociones negativas que lo protegían de los depredadores, ¿ya? Entonces, por eso es más fácil traumarnos, ¿cierto? Y también es más fácil tener estas emociones negativas porque nos alejan del peligro, ¿ya? Y es importante. De otra forma que explicarlo, ¿cierto? Masaru Emoto, que lo amo, ¿cierto? Es un científico japonés. Demostró él cómo el efecto de determinados sonidos, palabras, pensamientos y emociones alteran la estructura molecular del agua. Y esta técnica consiste en exponer el agua a estos agentes, congelarlos, después fotografiar los cristales que se forman. Entonces, estábamos viendo que existen emociones expansivas y contractivas, y estas emociones van a tener vibraciones. No son porque sí, somos 75% de agua. Entonces, lo que yo me digo, ¿cierto? A mí, las emociones que yo genero en mí van a alterar mi estructura molecular del agua, ¿ya? ¿Qué es lo que hizo Masaru Emoto, ¿cierto? Que murió hace 2 años. La técnica, dice, consiste en exponer el agua a estos agentes, congelarlas y después fotografiar los cristales que se formaban de esto. Y está la bendición de un monje que construía esta hermosa imagen, ¿cierto? Como copo de hielo, por decir de alguna forma, o cristal de agua. Y pusieron la voz de Hitler, ¿cierto? Que genera cierto miedo contractivo y no generó ningún tipo de imagen, ¿cierto? En el cristal no generó nada, ninguna estructura. Entonces, ojo con lo que yo me digo, ojo con lo que yo, a través de eso que me estoy diciendo, esa emoción que yo me estoy generando. Y esto también viene de lo que otros te dicen, pero hoy día tenemos el foco en lo que yo me digo.
¿Va a generar una estructura o va a generar nada? No va a generar ninguna estructura, ¿ya? Ojo con lo que yo me digo, importantísimo. Y aquí hizo experimentos Masaru Emoto con distintas emociones y distinta música. Sinfonía de Mozart, Imagine de John Lennon, el amor, ¿cierto? Paz, gracias, ¿cierto? Y acá está Fujiwara, ¿cierto? Antes, que es un lago en Japón, antes de orar, ¿cierto? Y Fujiwara después de orar. ¿Qué pasaba con esa agua, ¿cierto? Después de orar, en el fondo, mandar esta energía positiva, conectarme al todo, conectarme a por qué estoy aquí, conectarme al momento presente, ¿cierto? Tiene varias bondades, la oración, el mindfulness, ¿cierto? Y te mataré no generó ningún tipo de estructura, ¿ya? Ojo con las creencias que yo tengo de mí. Si yo creo que soy una persona despreciable, que no tengo ninguna razón de existir, que ojalá me muriera, por ejemplo, no voy a crear ninguna estructura en mí. Y esto uno lo puede ver en esas personas que son negativas, que todo el tiempo negativas, o sea, va a pasar algo malo, constantemente están en diciéndose cosas negativas, generando emociones negativas, uno las percibe, ¿cierto? Y eso también incluso te puede bajar a ti como la energía. Yo creo que le ha pasado a todos los que están aquí. Entonces, las creencias limitantes, ¿cierto? Se reflejan, ¿cierto? En emociones, y esas emociones también van a tener una influencia directa en mi agua, ¿cierto? Que yo tengo, que somos 75% agua, y va a tener una influencia directa en mi vibración, ¿ya? Y hay experimentos que lo comprueban. Y tú que eres muy técnico y que necesitas más que esto, compruébalo empíricamente, compruébalo con tu experiencia. Necesitas más que estos experimentos, compruébalo tú en el día a día. Habla con una persona positiva, ve qué te genera, qué emociones te genera, si te quita o te da energía, y habla con una persona que es positiva, te da o te quita energía, ¿ya? Pruébalo empíricamente, si no es suficiente con estos experimentos, ¿ya? Creencias limitantes en la búsqueda laboral. Dependiendo del proceso que yo estoy viviendo, ¿cierto? Se van a activar ciertas creencias limitantes. Entonces, por ejemplo, yo estoy en mi zona de confort, ¿cierto? Estoy en un trabajo tranquilo, me pagan a fin de mes, estoy conversando con cierto tipo de personas día a día y de repente, ¡pum!, soy desvinculado y se me cae toda la estructura de quién yo soy, ¿cierto? Porque muchas veces creemos que somos lo que hacemos, ¿cierto? Y obviamente me tengo que salir de esa zona de confort, y cuando yo salgo de la zona de confort siempre se va a gatillar creencias de miedo, por ejemplo, de incertidumbre. Entonces se van a activar creencias limitantes, como por ejemplo las siguientes que tienen que ver, siempre van a tener con un no quiero, ¿cierto? Un no puedo, no me lo merezco y no es posible para mí. Detrás de una frase que yo me digo, por ejemplo, ¿para qué le voy a hablar a ese headhunter si no me va a contestar? ¿Cierto? ¿Qué está detrás? Por ejemplo, no me lo merezco. No me lo merezco, ¿cierto? O, por ejemplo, ¿para qué voy a postular a este cargo si yo no tengo no sé qué competencia? No es posible para mí, ¿cierto? No, yo no quiero ese cargo, así que no voy a postular. ¿Ya? Entonces, ojo, porque en cada uno de estas creencias limitantes madre, ¿cierto? Va a haber algo que me va a detener. Entonces yo tengo que empezar a escucharme, empezar a escribir lo que yo me digo a mí mismo, porque yo tengo que saber que si lo que yo estoy hablando o no me está debilitando, me está empoderando. ¿Ya? Tenemos poco tiempo, así que voy a ir un poquito más rápido. Creencia limitante al buscar el trabajo: no tengo experiencia, por ejemplo, soy mayor, no tengo estudios suficientes, soy extranjero, no tengo contactos, soy mujer y solo hay gerentes hombres, no tengo experiencia en el proceso XX, soy mayor para los cargos de analista, no tengo estudios de posgrado, no tengo contactos que me puedan referir. Creencia limitante al buscar trabajo. Creencia limitante en el desarrollo de carrera: no merezco más renta. Si pido un aumento de renta me van a despedir. Solo dejan a externos en los cargos que busca recursos humanos. No tengo suficiente experiencia. Llevo poco tiempo en el puesto. Lo que hago nadie lo ve. Si me aumentan el sueldo me van a explotar laboralmente. Si subo de cargo va a ser un ambiente tóxico y agresivo. No quiero subir de puesto porque quiero calidad de vida.
No, o sea, solo suben los favoritos del jefe, ¿cierto? Creencias limitantes en el desarrollo de la carrera. ¿Qué aprendes sobre cómo se generan tus creencias? ¿Ya? Y ahora, ya que nos quedan 5 minutos, ¿cierto? Anda anotando ahí qué aprendiste, ¿cierto? Para que Gaby nos vaya contando. Y qué aprendiste y qué preguntas, ¿ya? Y ahora ejercicio práctico, así que saca lápiz y papel. Se puso bueno esto porque mucha teoría y poca acción, ¿cierto? Entonces, ejercicio práctico, 7 pasos para trabajar en una creencia limitante. Ok, primero, paso 1, disposición a soltar tu creencia pasada. ¿Qué pasa? Muchas veces las personas aman sus creencias de víctima. No, no merezco ese trabajo. No, no me van a subir la renta, ¿cierto? Suelta esa creencia pasada, ¿cierto? Decrétala ya como pasada. Date el tiempo de escuchar tu diálogo interno, lo que te dices a ti mismo, ¿cierto? ¿Qué te estás diciendo? ¿Qué? Escribe en un cuaderno, ¿cierto? Te das el tiempo, el espacio, 3 minutos. No tiene que ser una vida escuchándote, no tienes que ir a un retiro del silencio para escucharte, ¿cierto? 3 minutos. ¿Qué estoy pensando? ¿Cierto? Y después tomo mi lápiz. ¿Qué estoy pensando en este momento? Y lo anoto, ¿ya? Después voy viendo y busco mi diccionario emocional, ¿cierto? ¿Qué emociones en una raya? O sea, en una parte del cuaderno. Lo que me voy diciendo, voy anotando al lado. ¿Qué emociones me generan esos pensamientos? No puedo, no me lo merezco, no puedo lograr. Oye, insatisfacción, frustración, depresión, miedo, ¿cierto? Ira. Después, ve cada uno de ese diálogo interno. ¿Te posibilita o te dificulta una acción? ¿Cierto? Obsérvalo. Si te dificulta una acción, esto te digo yo que lo hagas, ¿cierto? Es dite stop o para, ¿ya? Si te estás diciendo algo como sabes que no puedes, nadie te va a contratar, tú dices stop, ¿ya? Y haces un clap, una ancla auditiva con tu mano, ¿cierto? Stop. Y así logras silenciar tu diálogo interno. Stop. Paro, para ahí, ¿cierto? En esta relación que yo tengo conmigo misma, conmigo mismo. Para ahí. Yo no te voy a aceptar hoy esta toxicidad. Puede sonar loco, bipolar, ¿ya? Pero es mi relación conmigo, ¿ya? Y silencio mi diálogo interno. Y después de eso, escribe una frase que pueda reemplazar esa creencia negativa. Entonces, por ejemplo, no puedo lograr, no me van a llamar a ningún cargo, ¿cierto? No me van a llamar a ningún cargo. Entonces tú lo escribes, no me van a llamar a ningún cargo. Emoción, frustración, vergüenza, ira, ¿cierto? Me dificulta, sí, me dificulta. ¿Qué me voy a decir? Sabes que stop, para ahí. Silencio ese diálogo interno y digo, siempre hay una oportunidad para cada persona en el mundo. Lo que vine a hacer al mundo, nadie lo puede hacer por mí. Voy a cambiar esa creencia y voy a cambiar la energía y voy a cambiar mi actitud, ¿cierto? Entonces, escucha tu diálogo interno, escribe lo que te dices a ti mismo y qué emociones te genera, ¿cierto? Después un stop para, ¿cierto? Cuando el pensamiento, que se detenga el pensamiento y decirte stop o para, ¿cierto? Silencia este diálogo interno, ¿cierto? Calmadito por ahí, no me digas estas cosas tan agresivas, esta toxicidad no la necesito, y reconocer la intención positiva. Y la intención positiva es que una parte de mí, ¿cierto? Este es un concepto técnico de la programación neurolingüística, dice, lo que me digo, ¿cierto? Es una parte de mí que se quiere comunicar conmigo en lo profundo. Entonces, por ejemplo, nadie me va a llamar, podría tener que ver con que, ¿sabes qué? Alguien sí me va a llamar, soy importante para otros y me merezco ser feliz. Esa es la intención positiva detrás, ¿cierto? Hay metodologías para solo ir a la intención positiva, ¿ya? Y escríbelo en una frase que te posibilite, ¿cierto? Bonus, muy cortito, porque yo sé que ya no nos queda casi tiempo. Niveles de atracción, ¿cierto? Yo atraigo a través del pensamiento, decretando las emociones y la vibración que yo genero. Entonces, el pensamiento, yo en el fondo atraigo lo que pienso. Yo genero un campo eléctrico en el cerebro, un pensamiento prolongado durante un tiempo o durante un lapso determinado tiende a convertirse en una realidad, porque atraigo lo que pienso. Pruébalo contigo. Esto no tienes que creérmelo a mí, pruébalo tú. Decreto,
lo que hablas atrae, ¿ya? Entonces, primero lo pienso, después lo hablo, lo atraigo. ¿Por qué? Porque esta energía sonora que yo emito, va a escucharlo todo mi cuerpo y van a escuchar los otros, y eso va a generar cierta vibración. Entonces, yo decreto que voy a encontrar ese trabajo, decreto que soy importante, decreto que lo voy a lograr. Lo que sientes. Cada vez que tú sientes una emoción, estás enviando una señal magnética a tu campo energético. Sientes amor y los otros se ríen, ¿cierto? Al lado tuyo activan no solo sus neuronas espejo, sino que también un campo vibracional. La vibración, lo que vibras atraes. El nivel cuarto de la atracción es la vibración, ¿cierto? Muchas veces pensamos que la emoción y vibración es lo mismo, pero no es así. La emoción nace del corazón, ¿cierto? Y la vibración se irradia desde el plexo solar, que es la boca del estómago. Entonces, solo para que lo hagas ahora. El pensamiento, visualiza ese trabajo que anhelas, como son las cortinas, como es tu escritorio, como es tu computador, con quién estoy trabajando, cómo estoy vestida, vestido, y dices en voz alta, voy a trabajar en la empresa en Macán, en el área de entrenamiento, por ejemplo, ¿cierto? Emoción, toca tus manos, con tus manos tu corazón y siente la gratitud de ya trabajar en entrenamiento en la empresa Macán, y te sientes en gratitud, gracias, porque ya lo tengo, ¿cierto? Vibración. Siente cómo se expande la certeza en la boca de tu estómago. Entonces, con tu mano, ¿cierto? En la boca de tu estómago tú vas sintiendo como esta vibración que parte en tu corazón, se va expandiendo a tu plexo solar, que en el fondo el plexo solar es la acción, ¿ya? Entonces, para incorporar estos 4 niveles, toca con tu mano izquierda tu corazón, ¿cierto? Con tu mano izquierda, estoy al revés, tu corazón, ¿cierto? Con la derecha, la boca del estómago. Siente cómo se va expandiendo la gratitud, ¿cierto? En tu corazón y la certeza en tu plexo solar de que ese trabajo que estás imaginando ya es tuyo. Inhalas, exhalas por la nariz y vas expandiendo esa certeza, esa gratitud, ¿cierto? Y decretas. Ese trabajo, por ejemplo, en entrenamiento en Macán ya es mío. Gracias, 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 ¿cierto? Lo decreto. Y todas las moléculas de mi cuerpo empiezan a escuchar, ¿cierto? Eso que yo quiero lograr, ¿ya? ¿Con qué creencia eliges ver tu realidad, ¿cierto? Esos colores ya están en ti. Muchas, muchas gracias. Conoce mi programa de empleabilidad, valórate y acelera en mi página web carolinaburjar.cl. Eso sería, Gaby, no sé si se escuchó todo lo que hablé. Espero que sí. Ya no sé si, como los pasos siguientes, dejaré de compartir. Y me voy a ir acá, ok. Gaby, no sé si me escuchas. Ahora sí, estaba muteada. Estaba en otra. Claro, te escuchamos atentamente. Y acá hay un montón de comentarios, así que los vamos a ir viendo ahora. No te quise interrumpir ni ir poniendo los banners porque iban a dificultar tu presentación. Así que ahora nos vamos derecho a verlos y ahí vamos a ir comentando. Pero claramente un tema de mucho interés hoy día. Así que para terminar el día fue genial. Y qué mejor que con un ejercicio además. ay, sí, hay 2 ejercicios, ejercicio 1 y el bonus. Acá, Gabriela Solís, bueno, partimos, hola. Gracias, Gabriela, por estar. Belki estuvo todo el día de hoy, la tengo totalmente identificada, Belkis, así que va a salir súper mal. Hola, Belkis, hola, Gabriela. Jessica, podrían ir poniendo Sí, de qué lugar están. Scarlett, hola a todos, también Scarlett, ahí ha estado toda la jornada de sí, hoy la día. vi también en otras charlas. Matías, hola, Caro, hola, Caro. Francisca Zócar, hola, me encanta este tema, es un gran desafío para mí, te escucho atentamente, Carola, gracias, Fran, Hola, también Fran. la jornada hoy día, Fusco también, gracias por estar, Catalina, aplausos para la Caro, van a compartir la presentación actual para que podamos bajarlo, queda todo en el canal de YouTube.
Así que pueden verlo las veces que quieran, tomar apuntes y hacer los ejercicios, porque claramente los ejercicios que dio la Caro requieren hacerlo con tiempo, ¿cierto, Con Caro? un Eso tiempito, es sí, por lo menos importante. unos 20 minutitos, pero ahora era como el tiempo era cortito. Así que sí, la Fran la conozco, la conocí en un retiro. Cristian Guerra, muy buenas tardes. Gracias, Cristian. También ha estado Olga Moreno. Olga, ¿cómo estás? Un gusto. Cariños, estuvo en mi charla el otro día. Scarlett pregunta, ¿las creencias se crean en el entorno familiar y en el social? Así es, tiene que ver, o sea, las creencias como lo vimos ahí, pero no, primero tiene que ver con el fondo con nuestros filtros de la realidad que son nuestros sentidos, ¿cierto? Con lo que también traemos como intrínsecamente como seres humanos y también se van creando en mi caminar en el día a día, entonces tienen que ver con mi entorno familiar, ¿cierto? Que probablemente en tu familia si te dicen no puedes X, ¿cierto? No puedes tener esta profesión, no puedes a lo mejor ser gerente, tú vas a empezar a creer eso porque tu realidad te lo dijo así. Y el entorno social también, obviamente, si tú crees más allá de tu familia, en tu entorno social, por ejemplo, en el que tú creciste, en el colegio que estabas, no te estaban, a lo mejor te decían, el cargo de gerente es para otras personas, no para ti, tú vas a creerlo, porque tanto en tu familia como en tu entorno social, eso es lo que se creía. Entonces, lo vas a, si tú no te haces consciente, porque lo que vimos hoy es hacer consciente lo inconsciente, ¿cierto? Si yo no me hago consciente de que eso es algo que está en mi entorno, en mi familia, y no soy yo no tengo cómo salirme de el mar de pensamiento humano que va, la corriente de pensamiento humano que va hacia cierto sector, ¿cierto? Yo me tengo que parar en la corriente y decir, ¿sabes qué? Yo no quiero creer más esto, yo voy a creer distinto, yo voy a creer lo que yo quiero creer y me paro, ¿cierto? No me voy contra la corriente, ¿cierto? Porque ahí me va a desgastar mucho. Me paro en la corriente y digo, no, esto es lo que yo voy a creer, ¿cierto? Yo sí puedo ser gerente, yo sí puedo ser la primera profesional de mi familia, yo sí puedo ser la primera coach de mi familia, qué sé yo. Pero ahí es súper importante, Caro, que además muchas veces nosotros creemos que, para dar un ejemplo, el tema del dinero, que es un tema súper recurrente en el tema de las creencias que viene instalado como desde la familia. Cuando hemos escuchado siempre a los papás como decir, por ejemplo, las personas que tienen dinero son malas o son, no sé, han llegado a ese lugar porque han hecho algo Algo turbio, indebido. claro, algo indebido, y generalmente si escuchas permanentemente eso, o estas creencias del tipo, no, es que las personas que tienen dinero, por ejemplo, no son espirituales. Entonces, claro, desde ese lugar, muchas veces nosotros decimos, no, no tiene nada que ver, yo entiendo que no es así, pero no está trabajada esa creencia y no está en profundidad internalizado y consciente. Entonces seguimos operando igual y muchas veces decimos, pero ¿por qué no puedo llegar allá? ¿Por qué no me va bien? Entonces es un tremendo trabajo el de las creencias para poder avanzar. Claro, la relación con el dinero, la relación con la abundancia, la relación con la prosperidad. En el fondo, yo tengo relaciones con distintas áreas de mi vida y, por ejemplo, la relación con el dinero y la prosperidad es un tema que es inmenso y hay que trabajarlo. Y en las culturas latinoamericanas, donde el cristianismo católico, ¿cierto?, habla de que la humildad, en el fondo, es un valor importantísimo y que antes que se vaya al cielo un rico va a pasar algo, o sea, tiene que pasar algo muy importante. Obviamente, si yo crezco en esa cultura latinoamericana, ¿cierto? Es muy probable que mis creencias respecto del dinero no sean positivas versus, por ejemplo, los cristianos protestantes, que para ellos la prosperidad, ¿cierto?, es parte de una bendición de Dios. Entonces, en el fondo, por ejemplo, países norteamericanos, Inglaterra, ¿cierto?, los países anglosajones en general, ellos creen que Dios te, en el fondo, bendice con el dinero, ¿ya? Entonces, obviamente la creencia también espiritual que yo tengo, la creencia religiosa que yo tengo, también me va a ampliar posibilidades o me las va a restringir, ¿ya? Sí, es súper Importante tema, es un tema gigante ese, que lo importante. viste ahí, Cristian Gaby. Guerra dice, ¿la edad es una creencia o una realidad? Hablando desde el punto de vista de postular a una oferta laboral. Mira, esto yo cuando partí tenía muchos clientes que eran sobre, podríamos decir, 55, ¿cierto?, a 65 años de edad,
¿cierto? El primer año fue mucho ese tipo de clientes, ¿ya? ¿Y qué pasa? O sea, muchos te llegan como ya abatidos, entonces como ya desde una como, ay, no voy a dar ninguna, no tengo nada que dar ya, no me están llamando, no tengo nada nuevo que entregarle al mundo. Si yo voy desde esas creencias limitantes, como soy viejo, no me voy a llamar, ¿cierto? Voy a ir con una energía muy baja, con unas emociones que me están tirando para abajo y obviamente cómo el entrevistador va a tomar esa energía, esa forma de comunicarte, ¿cierto? Porque lo que yo creo de mí se traspasa a mis emociones, a mi actuar y también a lo que yo verbalizo. Entonces yo si estoy verbalizando desde una baja frecuencia, esa otra persona tampoco va a creer que tú vas a poder ser un aporte. Y si yo creo que soy un aporte independiente como de la edad que yo tenga, ¿cierto? Voy a poder generar algo importante. Por ejemplo, McDonald's abrió muy mayor su cadena de restaurantes y hay un montón de ejemplos así y eso depende de su actitud protagonista. Desde mi punto de vista, protagonista. Y si alguien discrimina por la edad, pucha, no es tu empresa, como lo decía Nico hoy día, ¿cierto? No es tu empresa es donde van a valorar a alguien por su experiencia y por su edad. Sí. Tú eliges también, no pero solo ellos eligen a ti. Para complementar, Caro, con la pregunta que hacía Cristian, ¿la edad es una realidad, creencia o realidad? Yo creo que ahí, claro, una cosa es la edad, que sí es una realidad, o sea, eso sí. No tenemos nada que hacer con eso. El tema es la creencia que yo tengo respecto a la edad, y desde ahí yo funciono. Entonces, claro, si pensamos que por tener más edad voy a tener menos oportunidades o voy a valer menos profesionalmente, finalmente también yo empiezo a actuar desde ahí. Pero si me convenzo de que eso depende de mí finalmente y me preocupo de decir, oye, ¿cómo entonces yo me puedo potenciar pese a que tengo esta edad? Empiezas a actuar distinto. Sí, yo tengo un ejemplo de una amiga que tiene sobre 60 años y que te juro que es seca para aprender en el fondo de redes sociales, o sea, de Instagram, de todas las redes sociales. Y digo, ¿cómo aprendes eso? Que yo, entre comillas, me siento vieja, porque esa está mi creencia limitante de que para aprender Instagram, para aprender esto otro, y ella aprende cosas, ¿no? Que el reel, que no sé qué, rapidísimo, ¿cierto? Entonces, obviamente, si ella va a una empresa, va a ser súper valorada, porque su actitud es de juventud flexible, orientada al logro y de aprendizaje. Flexibilidad y aprendizaje clave para que tu edad no importe a la hora de los procesos de empleabilidad, desde mi punto de vista. Bueno, continuaba diciendo, o debo aceptar la creencia de que nuestra cultura empresarial que discrimina tanto al que tiene poca experiencia como también al que tiene mucha. Yo creo que me gusta la palabra más que discriminar como la palabra filtro. Yo creo que hay empresas que están buscando estos nuevos recién egresados, estos nuevos talentos, y también hay empresas que van a requerir personas que tengan más experiencia y que con un instante esa persona ya sabe qué hacer porque ya su experiencia ya es valiosa y lo van a valorar. Entonces hay que buscar, ¿cierto? Filtrar por las empresas que sí valoran la experiencia independiente de si es mucha o si es poca. Sí, yo creo que hay discriminaciones o filtros distintos se generan en todas las empresas dependiendo de los rubros y de la necesidad también. Sí, exacto. Entonces ahí volvemos a lo mismo que hemos revisado en toda la jornada, la importancia de ver dónde yo puedo ser oferta, porque no voy a ser oferta en todos los espacios. Entonces, eso es súper importante de identificar. Acá dice, somos energía y todo lo que hacemos o decimos repercuten en nuestro interior para materializarse en el exterior. Exacto. Bueno, y sumado a lo que dijiste recién, Gaby, es qué bueno que existen las áreas de selección y que discriminan o filtran, porque van a proteger que la empresa tenga personas con los mismos valores, con las mismas formas de actuar, y esa persona, en el fondo no la van a contratar un mes y la van a desvincular, sino que esa persona va a estar a largo plazo. Entonces, el área de selección te protege a ti y protege también a la empresa de que pueda estar funcionando como está funcionando hasta ahora, y a ti te protege de no entrar a un lugar donde va a ser como arisco para ti, va a ser un lugar que no vas a pasarlo bien al final del día. Sí, y ahí es como volvemos a lo mismo en que también el candidato también tiene que asumir ese rol, también tiene que aprender a hacer filtros, es decir, ver esa empresa realmente
tiene lo que yo necesito, se ajusta a mis valores, que eso también es súper importante. Totalmente. Rosa Araya, qué bien, súper interesante, Carola. Gracias, Rosa. La Karen Burcha, somos Somos parientes. parientes. La Karen, ahí hablamos. La Karen fue compañera mía de colegio. Ah, ¿en serio? Cuando chica. Bueno, ahí Cristian, comenzamos. gracias Carola, muy interesante y pondré en funcionamiento sus palabras para ir a cambiar. Así que se apunta con el ejercicio Cristian Guerra. Impresionante, nos dice Scarlett. Macarena Matus, excelente Carola, esta información es muy valiosa y se le da poca visibilización. Exacto. Sí, ese es uno de los objetivos principales de este summit, es visibilizar un poco que hay otras, a lo largo del trabajo de la empleabilidad, la verdad es que yo lo que me fui dando cuenta en este tiempo, que surgió un poco como un alza en LinkedIn de las ofertas de asesorías de empleabilidad, me di cuenta un poco que seguían centrándose en lo mismo. Otra vez el currículum y vamos con la entrevista que hay que ir bien presentado. Entonces, ya no es suficiente, ese mundo ya no está, claro, ese mundo ya no existe. siento que sí, está bien, pero yo creo que ya la persona que no tiene claro eso, o sea, es un problema mucho más grave. Pero eso es lo básico, es el piso. O sea, lo mínimo es lo mínimo. Es como cuando decimos, si yo voy a un trabajo, me voy a presentar y voy a decir que en el fondo lo que yo tengo para ofrecer es que soy responsable y soy puntual, chuta. O sea, eso es como, ni siquiera estoy esperando que alguien me lo mencione porque eso debe venir. Yo estoy buscando la oferta de valor. Entonces, me pasa que con la empleabilidad también consideré muy necesario empezar a visibilizar estas otras técnicas que nosotros tenemos que utilizar y en el fondo es un trabajo mucho más profundo y que nos acompaña durante toda la línea de nuestra carrera. La empleabilidad no se trabaja solamente cuando nos quedamos sin trabajo y ese es un tremendo problema, tremendo. Solamente recurrir en ese minuto, ahí como que aparece recién la palabra empleabilidad. Y la empleabilidad está desde el colegio que elegimos, o sea, ya es como del jardín infantil. Sí, desde que nos despertamos debemos prestar atención a cómo nos hablamos, eso es primordial para el exacto, totalmente. Un día, o sea, tú partes un día como ya te despertaste tarde, tal por cual, ¿cierto? Ese día va a partir muy mal, ¿cierto? Desde la compasión. A veces somos muy duros con nosotros mismos a veces y no nos damos cuenta. Totalmente. Cristian Guerra de nuevo dice, también he conocido personas que al entrar a una reunión se veía un brillo invisible que cambiaba el ambiente positivamente. Eso es mágico, cuando esas personas con las que uno quiere estar, porque llegan y te alegran el día, eso es una energía que también es un valor. Esto no tiene valor para mí, o sea, de verdad que es invaluable. Gaby, yo no sé si te pasaba a ti cuando hacías reclutamiento, pero una persona se sienta al frente tuyo y tú dices, esta persona es, o sea, no tiene que hablarte, porque es la actitud, la forma de pararse, la forma de decirte las cosas. Se sentó y ya sabías qué es, así porque ya habías leído obviamente el currículum y dije, la energía, la vibra, la forma de decir, ok, esta persona es, y me pasó muchas veces en reclutamiento. Cristian Guerra, he ahí una creencia en la que debo enfocarme para vencerlo. Se fue con mucha tarea, Cristian Guerra, vamos a controlar mañana esto, vamos a hacer seguimiento, a ver qué tal va con las tareas. Paso 2, me está faltando bien. Jessica Carrillo, existen creencias potenciadoras y esas son las que debemos instalar en nuestro día a día cuando aplicamos nuestros nuevos proyectos de vida. Totalmente. Totalmente. José Aguilar nos dice, desde el otro lado de la orilla, ¿qué creencias has visto en el headhunter o empleador? José, si pudieras decir específicamente en qué, desde el otro lado de la orilla, ¿qué creencias has visto en el headhunter o empleador? Claro, es como en el fondo también hay creencias limitantes y empoderadoras también en el reclutador, ¿cierto? Porque, por ejemplo, decir, las personas de este colegio o de esta universidad no son las mejores, las personas de esta universidad son súper estructurados, cuadrados, pero no tienen emocionalidad.
las personas y así, en el fondo, también hay una serie de creencias que también nosotros tenemos que tienen que romper un poco los paradigmas para poder reclutar para el futuro. Yo creo que, Gaby, tú también ahí algo como que decir con eso, que no podemos seguir reclutando con los paradigmas antiguos. Lo que pasa es que mientras la selección de personas sea hecha por personas, es muy inevitable evitar que haya juicios de por medio. Eso hace que no sea tan objetiva y que siempre ahí vamos, o sea, seleccionamos en base a un perfil, en base a una cultura, pero finalmente igual además incorporamos los juicios propios que tenemos y eso es inevitable. Creo que hay que llegar a eso. Yo creo que esa es la meta de un profesional que trabaja en esa área. Tiene que ser sumamente objetivo, pero la verdad es que cuesta. Realmente yo creo que es un entrenamiento súper potente el llegar a ser sumamente objetivo y dejar todos tus juicios y tus creencias de lado para realmente a veces decir, mira, sí, esta persona, aunque yo piense todo esto, es la persona que tiene que ingresar a este cargo. Es un tremendo trabajo para ambas partes. Y creo que ahí estamos, Caro, con las preguntas. Bueno, nos hemos pasado en 6 minutos, así que bueno, agradecer a todos quienes han estado presentes ahora en la charla de la CAR y en todo el día. Hay personas que han estado toda la jornada. Caro, muchas gracias. Yo creo que también fue súper útil cerrar hoy día, como te vuelvo a repetir, con este tema, súper relevante, importante que sea cada vez más visible y que todos entiendan de que estamos hablando con las creencias. Así que lo pasamos muy bien además, pasó volando la hora. Así que bueno, nos despedimos. Caro, tú ya dijiste dónde te pueden encontrar. Sí, carolinaburjar.cl, ¿cierto? Ahí está, carolinaburchard.cl. Y Gaby, pucha, te felicito por esta iniciativa, por lo valiente, ¿cierto? Y perseverante que eres. Así que muchas gracias, un honor estar aquí, ser parte de tu Summit de Empleabilidad LATAM. Así que felicitaciones. Sí, gracias a todos y hay varias personas también involucradas y que han ayudado a que esto sea posible. Así que bueno, nos vemos mañana a las 9. Les van a llegar correos más o menos 15 minutos antes de cada charla para que se puedan sumar con los links y todo. Recuerden que tienen que hacer la conversión de horario porque la programación en la página web del Summit está en horario Chile, ¿ya? De todas maneras, si no les llega el link, vayan directo al YouTube de Macan y ahí están todas las charlas de hoy y van a poder verlas de mañana en nuestro Facebook y en nuestro YouTube. Muchas gracias. Ya damos por cerrado el primer día y gracias nuevamente a todos. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Chao, que estén muy bien. Chao a todos. Chao, Gaby.